Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Bueno, muy buenos días a todos. Les habla Gonzalo Imeo Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, @www.foropenal.com. Bueno, aquí estamos hoy de nuevo en esta nueva entrega de Aquí se habla libertad para hablar de derechos humanos particularmente en Venezuela. Desde la Dirección General de la Estación los saluda Jaime Nestares, desde la Gerencia de Producción Willy Charcaya, desde la producción Catherine Manzano y desde los controles César Arteaga. Y de nuevo, quien les habla, Gonzalo Imeo Santomé, @Imeo Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Me van a perdonar, tengo la garganta un poco echada a perder el día de hoy, me agarró una gripecita, pero bueno, aquí vamos, guapeando. Bueno, porque los derechos humanos lo valen. Es importante que hablemos de derechos humanos. Hoy tenemos un programa interesante, un programa que quiero dedicar a la vida. Así como lo dice la canción de Alfredo Romero, Soldados de Paz, que es la que abre normalmente este espacio. Por la vida hay que dar hasta la vida a veces. Y hacemos este programa especial hoy dedicado al derecho a la vida porque hoy se cumplen, o se han cumplido, mejor dicho, ya un año del asesinato, de la muerte de Fernando Albán mientras estaba en custodia, en este caso en particular de funcionarios del SEBIN. Nosotros en el Foro Penal hemos llevado una estadística, un recuento muy lamentable, muy duro, muy difícil de lo que han sido las víctimas mortales, las víctimas fatales de la represión en Venezuela. Y fíjense, solamente de 2014 hasta acá registramos más de 240 casos de personas que han muerto, sea en las manifestaciones, sea en custodia, es decir, como producto directo de la represión en nuestro país. Y a esto hay que sumarle las muertes, los asesinatos de los años anteriores, ¿no? Nunca podemos olvidar, por ejemplo, que el 11 de abril de 2002 fueron asesinadas 19 personas que estaban de alguna manera involucradas o participando en las manifestaciones que se dieron ese día en todo el país. Y al día de hoy, por ejemplo, con respecto a esos 19 casos, la regla es la absoluta impunidad. No ha habido verdaderamente una condena creíble para nadie que haya verdaderamente cometido estos asesinatos. Fíjense ustedes, la única condena que existe, que es una condena absolutamente absurda y completamente ilegal sobre aquellos sucesos, es la que se dictó contra los funcionarios de la Policía Metropolitana, que siguen presos, por cierto, injustamente por estos hechos, y contra los comisarios Vivas, Forero y Simonovic. Pero lo llamativo de esto no es solo la absoluta arbitrariedad de esa condena, que básicamente lo que sirvió fue para sustentar
la narrativa del poder con respecto a lo que había pasado ese día, una narrativa completamente falsa, sino además que destaca allí el hecho de que incluso vamos a suponer en un escenario hipotético, y lo reitero, hipotético, de que esa condena hubiera estado bien hecha, que no es el caso. Allí solamente se habló de 2 de los asesinatos, es decir, nunca se tomó en cuenta a los 19 completos, los 19 ciudadanos que fueron asesinados en aquella época, muchísimo menos se tomó en cuenta a las varias decenas de lesionados, particularmente por arma de fuego que hubo en ese momento. De manera tal que ni siquiera tomando en cuenta esa condena, que lo voy a reiterar, es absurda, es completamente ilegal e inconstitucional, se ha hecho justicia en ese caso. Y aún si se tuviera por válida esa condena, que no lo es, 17 muertos todavía estarían esperando en sus tumbas por una justicia que no ha llegado y que al parecer, por lo menos por ahora, no va a llegar. Y en esto no solamente cabe responsabilizar, y lo voy a decir con toda honestidad y con toda objetividad, a los organismos de justicia nacionales, por supuesto secuestrados desde hace muchísimo tiempo y prestos única y exclusivamente a obedecer las líneas del poder, sino también los organismos internacionales. Nosotros en aquel momento con la ONG que se llamó VIVE, que era Víctimas Venezolanas de Violaciones a los Derechos Humanos, en la que, por ejemplo, representábamos a la familia Jesús Mohamed Capote y a otras personas pues que habían perdido a sus seres queridos en aquella fecha, acudimos a los organismos internacionales, particularmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y allí hicimos todo lo que se tenía que hacer. Incluso tuvimos al final la audiencia en la que se presentaron las evidencias. Yo no sé si algunos de ustedes la recuerdan, fue una audiencia en la que Alfredo y yo participamos. Alfredo presentó una maqueta de lo que era el centro de Caracas y allí demostramos claramente desde dónde podrían haber venido los disparos que no solamente mataron, sino que también lesionaron a muchas personas en ese día. Y hasta el día de hoy la CIDH pues no nos ha dado respuesta. Esa es la verdad. Quizás por el componente político que está detrás de una decisión de ese calibre, pero fíjense, ya en aquellas épocas, ya en aquellos momentos, estamos hablando de 2002, hace 17 años ya, ya se podía hablar del uso de la violencia y de la muerte como mecanismo para infundir miedo, para reprimir a las personas que salían a protestar, que salían a quejarse, que salían de alguna manera a cuestionar la manera en la que se estaban haciendo las cosas en el mundo político de nuestra nación. Muy delicado esto, muy delicado porque la impunidad sigue siendo la regla. Entonces, aprovechamos este luctuoso aniversario de la muerte de Fernando Albán para hablar hoy de eso. Vamos a hablar del derecho a la vida, vamos a hablar de lo que ha pasado en nuestro país, no solamente con estas muertes que son producto directo de la represión política, sino también con lo que ha venido pasando con los ajusticiamientos, las ejecuciones extrajudiciales, que no son nuevas, por cierto, en nuestro país, pero que lamentablemente se han recrudecido en los últimos tiempos, sobre todo como mecanismo para mantener bajo el yugo, para mantener bajo control a los más humildes de nuestra nación, ¿no? Vamos a hablar entonces de eso también, y por supuesto vamos a hacer el recuento, de lo que son las cifras de la represión actualizadas en Venezuela, porque tenemos que hacer mención, y vamos a estar en esto muy vigilantes en el Foro Penal, a lo que ha pasado con este acuerdo al que supuestamente se arribó entre un sector de políticos del país y el gobierno para la supuesta excarcelación de 58 personas. Hasta ahora no se han dado esas excarcelaciones. De hecho, la semana pasada ocurrió algo bien llamativo, que es lo que yo he denominado la versión más extrema de la puerta giratoria, que fue que a 3 personas que tenían, por cierto, boletas de excarcelación, se las excarceló, pero se las volvió a meter presas el mismo día. Es decir, ni siquiera se les permitió terminar de llegar a sus casas para volverlas a encarcelar. Esto es muy grave porque demuestra, por un lado, que el poder quiere hacer creer a diferentes interlocutores internacionales, entre ellos, por ejemplo, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU,
que se están cumpliendo los compromisos que se asumieron no con esa mesa política, sino con esas altas instancias de protección a los derechos humanos. Pero eso es lo que se hace con una mano, mientras que con la otra se vuelve a encarcelar a las personas. Por eso el número de presos políticos y la represión se han mantenido relativamente estables. Tenemos 2 semanas ya, creo que un poquito más, pero vamos a hablar de lo que tengo certeza, 2 semanas ya con el número de presos políticos en el país estable, en 470 presos políticos. Ya vamos a hablar de esas cifras de represión, y tenemos que comentar otros casos que se han dado, como por ejemplo la situación por la que atravesó Stephanie Peñalver, una joven estudiante de comunicación social que vino a Venezuela a terminar de arreglar unos papeles y fue detenida arbitrariamente, porque no había orden de detención en su contra cuando estaba ya en la aduana, y supuestamente tenía dictada una prohibición de salir al país que no era tal, que no existía. ¿Y su pecado cuál era? Bueno, ser la hija, sin tener además mayor relación con este señor, porque entendemos, según lo que nos explicaba la mamá, que no tenían más que el apellido, porque el señor la había reconocido como hija, pero nada más. Haber sido la hija de Ramón Peñalver, un ciudadano que está preso, que es preso político también. Ese es el único pecado de esta muchacha, ¿no? Fue excarcelada después de haber sido mantenida bajo desaparición forzada durante 4 días, una situación bien delicada, y fíjense, ahí se demostró, por cierto, que la presión que se hace a través de los medios y lo que nosotros denominamos el litigio estratégico en materia de defensa de derechos humanos funciona. En este caso, gracias a Dios, funcionó, pero nos falta mucho por recorrer todavía. Vamos a hablar entonces de todos esos temas el día de hoy. Vamos a hacer un recuento de qué es lo que ha pasado con los asesinatos, qué es lo que pasa con la gente que es asesinada en el contexto de las manifestaciones, y qué es lo que pasa también con la gente que ha resultado asesinada en estos operativos policiales que se desarrollan fundamentalmente en las zonas más humildes de nuestro país, para ver un poco la realidad de lo que son los derechos humanos, de lo que está pasando con los derechos humanos en nuestro país. Muy delicado todo lo que estamos viviendo. Pero bueno, así empieza entonces esta entrega de Aquí se habla libertad. El derecho a la vida es el más fundamental, el más esencial de todos los derechos. Incluso ya varias decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo han catalogado así, por una razón muy sencilla. Si no hay vida, pues no se puede hablar de ninguno de los demás derechos. El derecho a la vida es algo así como el derecho primario. El derecho a la vida hay que respetarlo, porque si tú no respetas el derecho a la vida, si tú asesinas a las personas, pues evidentemente no se puede hablar de tutela, de protección de ninguno de los otros derechos que también son esenciales y fundamentales para nosotros como seres humanos, ¿no? El derecho a la vida como tal está reconocido en varios tratados internacionales sobre derechos humanos, los más importantes desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de la ONU hasta cualquier tratado internacional sobre derechos humanos que esté vigente y que sea aplicable en Venezuela. Pues el derecho a la vida es el primero que definitivamente se reconoce. Hablamos, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo consagra. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos así lo consagra. Todas las normativas europeas, incluso algunas bastante ya añejas, bastante viejas, pues consagran el derecho a la vida como un derecho fundamental, como el primero y más importante de los derechos humanos, ¿no? Y nuestra Constitución pues no se queda atrás. Vamos a ver un poco qué es lo que dice nuestra Carta Magna. Fíjense ustedes, la primera mención al derecho a la vida como un derecho humano esencial y fundamental la encontramos en nuestra Carta Magna en su artículo 2. Y el artículo 2 nos dice lo siguiente, con la venia pues de mis escuchas lo voy a leer. Dice: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia,
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Entonces fíjense, nuestro modelo de Estado, que es el del Estado democrático y social de derecho y de justicia, tiene una serie de valores superiores dentro de su ordenamiento jurídico, de los cuales el primero de ellos, y esta enumeración en este orden no es casual, el primero de ellos es el derecho a la vida. Y esto es así porque, como ya lo hemos venido diciendo, pues el derecho a la vida pues depende del respeto al derecho a la vida, pues depende el cabal ejercicio, el cabal respeto a todos los demás derechos que nosotros como seres humanos tenemos. Esto es fundamental porque fíjense, si nosotros contrastamos eso que dice el artículo 2 de nuestra Carta Magna con lo que dice el artículo 3, nos damos cuenta de que nuestra Constitución tiene una visión antropocéntrica. Es decir, para nuestro modelo de Estado, por lo menos en teoría, el ser humano es el centro de todo desempeño del poder, de todo desempeño de la autoridad. No es al revés, no es que el poder es el centro del desempeño de los ciudadanos y de los seres humanos, no, por el contrario, es el ser humano el destinatario y beneficiario final de todo lo que se haga desde la autoridad, desde el poder. Y esto lo corrobora el artículo 3 de nuestra Carta Magna, que nos dice: el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. Fíjense ustedes, el primero de nuestros fines esenciales como modelo de Estado es la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad. Esto definitivamente lo que nos está diciendo de manera muy clara es que el centro de todo desempeño del poder, el destinatario, beneficiario final, como antes les decía, de todo desempeño del poder tiene que ser el ser humano. En ese sentido, el ser humano no está por debajo de la autoridad, por debajo del poder, sino que por el contrario, está en una posición de supremacía. El poder está subordinado al respeto y desarrollo de la persona y de su dignidad, y no al revés. También esto se desarrolla después un poco más adelante de una manera un poco más precisa en el artículo 43 de nuestra Carta Magna, que nos dice sin cortapisas lo siguiente: el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla, sea que la aplique formalmente o de manera informal, como ocurre con estos ajusticiamientos extrajudiciales. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil o sometidas a su autoridad en cualquier forma. Fíjense ustedes, el derecho a la vida en nuestro marco constitucional es uno de los pocos derechos de los que cabe pregonar que es un derecho absoluto. Las únicas excepciones que en todo caso se contemplan con respecto al derecho a la vida tienen que ver con algunas causales de justificación penal, como el estado de necesidad y la legítima defensa, etcétera. Pero en principio este derecho es definitivamente inviolable. Y sobre todo, este último artículo, el artículo 43 de nuestra Carta Magna, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que impulsó el señor Hugo Chávez Frías y que quedó vigente después de aquel proceso de referéndum consultivo que se hizo en 1998, el derecho a la vida es inviolable. Pero bueno, de estos temas y de qué ha pasado entonces con el derecho a la vida en nuestro país vamos a seguir hablando después de este corte. Les habla Gonzalo Imión Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. En Aquí se habla libertad. Ya volvemos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ávila Gallery, en alianza con el Inca de San Bernardino, te invitan a disfrutar de la reapertura de este único lugar dedicado al deporte y la cultura. Vive la experiencia de este superespacio en crecimiento que es el Inca de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 en número
o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross, únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram, @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. El padre Antonio Tejera vino de España buscando nuevas promesas en esta tierra. Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo. Y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado. Y fue a un pueblito en medio de la nada a dar su sermón cada semana para los que busquen la salvación. Estamos de regreso en Aquí se habla libertad, espacio que le cede al Foro Penal RCR 750M. Estamos al aire, por cierto, también por rcr.tv para quienes nos quieran escuchar desde cualquier parte del planeta. Les decía pues que estábamos hablando aquí hoy desde el Foro Penal a propósito de lo que es la conmemoración del año del asesinato del concejal Fernando Albán, del derecho a la vida. Estamos haciendo una introducción primero teórica, ¿no? ¿Qué es lo que dicen nuestras normas? Estamos hablando de lo que dice la Constitución. Como ya habíamos dicho entonces, para nuestra Constitución, el primero y más importante de los valores superiores de su ordenamiento jurídico es el de la vida, lo dice el artículo 2 de la Constitución. El fin esencial del Estado es la defensa y la protección de la persona y el respeto de su dignidad, artículo 3 de nuestra Carta Magna. Esto rescata esa concepción antropocéntrica de la que les estaba hablando. Y fíjense ustedes que el artículo 3 lo dice de una manera muy clara, son fines esenciales. La esencia es aquello sin la cual una cosa deja de ser lo que es. Entonces, cuando el Estado deja de cumplir con sus fines esenciales, nos encontramos con que está dejando de ser lo que se supone que debe ser, ¿no? Y esto es algo bien grave. Y luego estábamos hablando de ya un poco más en detalle lo que dice el artículo 43 de nuestra Carta Magna, según el cual el derecho a la vida es inviolable. No se puede aplicar en Venezuela la pena de muerte, no se puede de ninguna manera matar a nadie sin que por lo menos estén presentes algunas de las elementos, algunos de los requisitos que se exigen en lo que se denomina en derecho penal las causales de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, etcétera. Pero fíjense, lo que destaca de este artículo 43 es que específicamente pone sobre los hombros del Estado, sobre los hombros del poder, la obligación de proteger la vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Y esto es esencial para que entendamos un poco qué es lo que está pasando con respecto a nuestros presos políticos. En el Foro Penal, recuerdo que Alfredo había hecho esa estadística, Alfredo Romero, nuestro director presidente, que está ahorita cumpliendo algunos compromisos de la organización. Pero recuerdo que él había ya contabilizado al menos 6 personas que habían muerto en custodia. Fíjense, el capitán de corbeta Costa Arévalo, el aviador, el señor de apellido González también, supuestamente, que se suicidó, pero sumado esto al caso de Fernando Albán y a otros casos, pues nos damos cuenta de que pareciera ser que hay una especie como de constante en la cual esta obligación que la pauta la Constitución, no la está diciendo Gonzalo Imión, no la está diciendo Alfredo Romero, no la está diciendo el Foro Penal, la está diciendo la Constitución, de proteger a las personas que están específicamente privadas de su libertad. Es una obligación del Estado garantizar su derecho a la vida. Y esta obligación se cumple, entre otras cosas, y
me perdonan si estoy siendo en esto un poco teórico, pero es importante que sepamos de dónde vienen las cosas para comprender el alcance total de lo que es una injusticia. Esto se desarrolla después en las leyes, ¿no? Recuerden ustedes que en nuestro modelo de Estado la Constitución es la norma máxima, es la que sienta las bases, los principios que se deben seguir desde ahí hacia abajo, y estas bases y estos principios tienen que ser respetados por las leyes que se dicten. Entonces, respetados y desarrollados. Entonces, ¿cómo se protege el derecho a la vida en nuestro país? Bueno, tenemos varios cuerpos normativos que se ocupan del tema de los asesinatos, de los homicidios. Recordemos, por cierto, que en nuestro país está vigente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que también establece que el asesinato en un determinado contexto y bajo determinadas circunstancias pues es no solamente un delito, sino además un crimen de lesa humanidad. Pero además están otros cuerpos normativos. Tenemos, por ejemplo, por solo mencionar uno, la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, que establece, entre otros, el delito del sicariato, pero específicamente nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal defiende este derecho a la vida en dos niveles diferentes, ¿no? Lo defiende a través de la consagración, de la tipificación de normas que tienen que ver con los homicidios, es decir, con la destrucción de la vida humana extrauterina, porque a eso se refieren los homicidios, es decir, ya la destrucción de la vida humana después de que la persona ya ha nacido, pero también protege a la vida humana desde la perspectiva intrauterina. Entonces, en nuestro Código Penal tenemos algunas normas que de alguna manera penalizan algunas modalidades de aborto. ¿Para qué? Para proteger la vida humana intrauterina. En estas dos dimensiones es que se protege legalmente el derecho a la vida en nuestra legislación penal, ¿no? Sin entrar en mucho detalle para no perderme en detalles técnicos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿A qué viene todo esto? Bueno, viene a que cuando una persona en custodia es asesinada, cuando una persona en custodia pierde la vida, hay que determinar cuáles son las responsabilidades del caso. Hay que determinar, hay que establecer si en efecto esto es definitivamente atribuible a una acción u omisión del Estado representado por los funcionarios que estaban encargados de esa custodia. Y cuando tú ves la manera en la que desde el poder se han manejado, no solamente ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, estas muertes que tienen lugar de personas que están bajo custodia, tú te das cuenta de que en realidad aquí de lo que se trata es de generar una política de impunidad. Y voy a recurrir a dos ejemplos muy cercanos y a ejemplos quizás no tan cercanos también, para que nos demos cuenta de eso. Fíjense ustedes, con respecto a lo cercano, a los funcionarios que estaban supuestamente encargados de la custodia de Fernando Albán, se les condenó, se les imputó y se condenó, entiendo, hace poco por la comisión, se les acusó por la comisión de unos delitos menores que tienen que ver con supuesta negligencia en el cumplimiento de sus deberes de custodia, cuando en realidad, y así lo han demostrado los abogados de las víctimas en este caso, además de la caída, porque recordemos que Fernando Albán fue lanzado desde un piso muy alto de una de las sedes del SEBIN aquí en Caracas, su cuerpo presentaba heridas punzopenetrantes, magulladuras, golpes que no tenían que ver con la caída. Es decir, antes de esto había recibido pues ya maltratos, torturas, ¿no? Lo que debió haber hecho un juez en ese caso es seguir lo que pautan los protocolos de Minnesota y de Estambul, que se refieren respectivamente a cómo se deben manejar las muertes, específicamente cuando están a cargo de funcionarios públicos o del poder, y en el segundo caso a cómo se deben investigar las torturas, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta los casos en los que esas torturas pueden producir la muerte de las personas, ¿no? Pero no, aquí los jueces no hicieron eso, lo que hicieron fue imputarle a estos, acusarle, los jueces y los fiscales, imputar a estas personas de unos delitos relativamente menores, pero además de una manera que evita que desde cualquier punto de vista se investigue cuáles pueden haber sido las acciones o las omisiones de la cadena de mando, que tenía que haber estado también allí investigada con respecto a lo que le pasó al ciudadano Fernando Albán. Pero vamos a hablar también del caso
del capitán de corbeta Acosta Arévalo. Acaban de ser condenados 2 funcionarios de menor jerarquía también, en este caso por un supuesto homicidio preterintencional concausal, que no solamente no es tenido, al ser calificado así, como una violación grave a los derechos humanos, sino como un delito común, sino que además tiene unas particularidades importantes que definitivamente lo que nos demuestran es que aquí lo que hay es búsqueda de impunidad. Pero me están haciendo una seña, creo que tenemos que ir a un corte sobre lo que significa esto y sobre lo que ha pasado en otros casos. Vamos a seguir hablando en el corte que viene. Se despide por el momento, espero que regresen ahorita con nosotros, Gonzalo Imión Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Familiares y amigos del ex concejal Fernando Albán se movilizaron este martes hasta la sede del SEBIN ubicada en Plaza Venezuela para exigir justicia a un año de su muerte. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que están haciendo las gestiones para que la medida de suspensión del servicio de la compañía Adobe Systems Incorporated no afecte al ciudadano común. Con respecto a lo que llaman los overcompliance, es decir, los sobre estimaciones de medidas, estamos trabajando para que las liberen y no afecten en definitiva al ciudadano. Estamos trabajando directamente no solamente con las empresas de software, sino con todas las que puedan permitir que el ciudadano pueda tranquilamente activar sus derechos. Estamos haciendo las gestiones, espero que en los próximos días se pueda liberar esa medida, porque en definitiva no tiene nada que ver con el ciudadano común y lo que hizo y generó Nicolás Maduro Moro. El mal tiempo seguirá presente en las próximas horas en gran parte del país, más allá de nuestras fronteras. Irán instó a Turquía a no atacar a los kurdos sirios, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump decidiera abandonar a estos combatientes por la previsible incursión turca en el nordeste de Siria. Y en los deportes, el mexicano Enrique Che Reyes será el nuevo manager de los Navegantes del Magallanes en la temporada 2019-2020 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. 11:33. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIM 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. El credo correctamente, le gusta el río, jugar al fútbol y estar ausente. Le han dado el puesto en la iglesia de Monaguillo, a ver si la conexión compone al chiquillo. Y su familia está muy orgullosa porque a su vez se creen que con Dios conectando a uno conecta a 10. Suenan las campanas, 1, 2, 3, del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Su
Andrés, el padre condena la violencia. Buenas, estamos aquí de regreso. Les habla Gonzalo Imiob Santomés, director vicepresidente del Foro Penal, y estamos hablando hoy del derecho a la vida, con ocasión a lo que ha venido pasando lamentablemente con la impunidad que se refleja en los casos de las personas que han sido asesinadas como producto de la represión, directamente represión política. Más de 243 personas tenemos registradas nosotros en el Foro Penal solamente de 2014 hasta acá. Pero además de los asesinatos que tuvieron lugar antes, ¿no? Y yo les decía, fíjense lo que pasó con este caso del capitán de corbeta Costa Arévalo. Fueron condenados 2 funcionarios, reitero, de menor jerarquía, por un supuesto homicidio preterintencional con causal. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, un homicidio preterintencional con causal es un homicidio en el que una persona ciertamente le causa la muerte a otra, pero como su nombre lo dice, es preterintencional, es decir, fue algo que ocurrió más allá de lo que ellos querían. Ellos solo querían lesionar, y entonces a causa de lo que ellos querían hacer, que era solo lesionar, terminan matándolo. Pero además, al meterle la palabrita esta con causal, lo que están diciendo es que la muerte no se produjo sino porque había que sumarle algo más, lo que se denomina en derecho penal una concausa. Es decir, no solamente no querían matarlo, aunque se reconoce, fíjense ustedes, que lo estaban lesionando mientras estaba bajo custodia, estos ciudadanos no querían matarlo, pero además lo que hicieron no fue suficiente para matarlo, sino que tuvo que presentarse algo más, que es lo que se llama la concausa, que no dependió de ellos. En pocas palabras, básicamente lo mataron sin querer, y lo que hicieron no fue suficiente para matarlo, sino que tuvo que estar presente otra situación que no dependía de ellos, ¿no? Fíjense que es una manera muy perversa, primero, de convertir lo que es una grave violación a los derechos humanos en un delito común, y además de aplicarles en realidad una pena significativamente más baja que la que les correspondería, porque aquí debería haberse hablado de tortura, debería haberse hablado de un homicidio, en todo caso calificado, que tiene una pena bastante más alta, etcétera, ¿no? Pero además, como ocurrió en el caso de Fernando Albán, pues al calificar esto como un delito común, como un delito simple, pues no se investiga, no se procede a revisar si la cadena de mando, los superiores, por ejemplo, que debieron haber controlado el desempeño de sus subordinados, están involucrados o no, sea por acción o por omisión, ¿no? Pero fíjense, hablamos de estos casos recientes, pero podemos hablar de, como ya les decía antes, los casos anteriores. El caso de los asesinados del 11 de abril. Ninguno de los 19 muertos ha tenido justicia hasta el día de hoy. Han pasado 17 años ya y no ha tenido justicia. No hay condena por estos hechos, y la única condena que existe es una condena que todo el mundo rechaza, que todo el mundo repudia, porque es una condena falsa a los funcionarios de la Policía Metropolitana y los comisarios de Viva, Forero y Simonovic, en la que en todo caso solo se habla de 2 personas asesinadas, ni siquiera se tomó en cuenta las otras 17. Entonces aquí podemos constatar claramente que definitivamente la regla es la impunidad. La impunidad. Eso es básicamente lo que ha pasado en nuestro país en estos casos. Y eso por no hablar, que es otro tema que tenemos que tocar acá, que es bien delicado, de las ejecuciones extrajudiciales. Fíjense ustedes en los 2 últimos informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, o mejor dicho, en su informe original, que luego fue actualizado y ampliado, se reconoce, se exige al gobierno que cese con su política de ejecuciones extrajudiciales a cargo de diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Esto es bien complicado porque, de acuerdo a las estimaciones que tú valores, que tú tomes en cuenta, estamos hablando de una cifra que puede estar entre los 6.000 y 8.000 ciudadanos asesinados en estas ejecuciones extrajudiciales solamente de 2014 hasta acá. Y si le prestas atención, por ejemplo, al reporte de Human Rights Watch, que es un poco más exhaustivo, estamos hablando de 18.000 personas. Esto es casi para llenar un estadio de gente, para que nos hagamos una idea visual de cómo puede ser ese nivel de asesinatos, ¿no? Y en estos casos también la regla es la impunidad. Ojo, esto no es nuevo, y por eso llama tanto la atención que sea este gobierno que supuestamente cuando empezó se dijo
que iba a luchar contra todas las perversiones de lo que ellos llaman la Cuarta República, porque una de las perversiones de esa Cuarta República era precisamente esa. Se asesinaba a la gente en estas ejecuciones extrajudiciales sencillamente como una especie de control político. También ocurría, sí, ciertamente, por supuesto no con el nivel ni con la intensidad que está pasando ahora, pero eso era terrible que pasara en aquel momento. Pero bueno, fíjense, ahora sigue pasando y sigue pasando en una escala verdaderamente inhumana, ¿no? Y esto es muy peligroso y muy grave. ¿Por qué? Porque primero, cuando tú revisas dónde se están dando en general esas muertes, esos asesinatos, esas ejecuciones extrajudiciales, lo primero que ves es que se están materializando en las zonas más humildes de toda Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es una modalidad de represión que está focalizada y es selectiva hacia los más desposeídos, hacia las personas más humildes de nuestro país. Esto tiene la explicación de que como a estas personas no les es rentable, no es posible controlarlas a través de la prisión, por ejemplo, por motivos políticos, el gobierno ha descubierto que la mejor manera de meterles miedo es a través del uso de estos cuerpos de seguridad, tanto los cuerpos regulares como estos cuerpos paramilitares que también operan en estas zonas populares, como mecanismos para la intimidación, para generar pues esa espiral de miedo que se genera en estos casos, ¿no? Aquí estamos hablando de personas que son asesinadas en el contexto de redadas completamente ilegales e inconstitucionales que se realizan incluso a veces a altas horas de la noche, ya de madrugada, allí, en los que, bueno, cualquiera tiene el ticket que puede llevarlo a la muerte, sin haber hecho nada, sin haber cometido ningún delito, sin haberse opuesto ni siquiera a la autoridad. Tenemos cientos de testimonios de familias que explican que sencillamente en esos casos estas personas armadas entran a las casas y deciden quién vive y quién no vive, ¿no? Y esto es muy grave porque es un irrespeto absoluto a la vida que además se ejecuta con absoluta y completa impunidad. Y estamos hablando de miles de personas. Y esto es definitivamente algo sobre lo que hay que poner la lupa. La ha puesto, por cierto, la comunidad internacional. La más alta instancia para la defensa de los derechos humanos del mundo, que es la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, ha puesto su acento sobre esto. Le exigió al gobierno venezolano que desarticulara las FAES, que son las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, como este mecanismo que se está utilizando primariamente para cometer estos crímenes, para cometer estos delitos. El gobierno hizo caso omiso de esto. También se le hizo un llamado de atención sobre estos grupos irregulares, francamente paramilitares armados que están haciendo vida en estas zonas humildes del país. También el gobierno ha hecho caso omiso de eso. Y aquí lo que vemos entonces es definitivamente un irrespeto completo al derecho a la vida, que está regulado, que está expresado como el derecho más esencial y más fundamental de nosotros los ciudadanos venezolanos en nuestra Constitución, nuestra Carta Magna y además en múltiples tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela. Y el mensaje aquí está muy claro, o sea, si no estoy de acuerdo contigo, si necesito controlarte, si veo que los demás medios arbitrarios de los que dispongo no sirven para controlarte, para de alguna manera mantenerte en el carril de esa sumisión que exige el gobierno, pues bueno, yo puedo llegar hasta matarte. Y ese es el mensaje pues que se quiere difundir con esto, un mensaje de miedo, que no es nuevo, lo reitero, no solo en Venezuela, esto ha sido aplicado y utilizado en muchos otros países, pero definitivamente es aterrador, es muy doloroso lo que pasa en nuestro país en este esquema, ¿no? Muy delicado, muy peligroso. Y se refleja además en el día a día, porque fíjense, ya saliéndonos de la esfera de la represión política y del control político, del miedo como herramienta de control político, en nuestro país la vida no vale nada. Y el mensaje que se le manda a los homicidas en general es un mensaje muy negativo. Fíjense ustedes que si nosotros le prestamos atención a las estadísticas que maneja el Observatorio Venezolano de la Violencia, que además las toma de organismos oficiales, las toma del contraste que se hace entre lo que reporta el CICPC, por ejemplo, con la Fiscalía, con los tribunales, etcétera. Según la última estimación, si no me falla la memoria, de cada 100, el porcentaje de impunidad, mejor dicho, en materia de homicidios sobrepasaba el 94%. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que de cada 100 homicidios solo se castigan 6.
Y esto es aterrador, esto es terrible, porque castigar solo el 6% de los homicidios que se cometen en un país en el que se cometen tantos homicidios a diario, le manda a los criminales un mensaje muy sencillo y muy básico: síguelo haciendo, porque no hay consecuencias, hay impunidad. Es decir, si solo tienes un 6% de posibilidades de que te atrapen, si has matado a una persona, el mensaje que se te está enviando es que es positivo, que es bueno que lo hagas, que no vas a tener consecuencias sobre eso. Y eso hace que entonces esa línea entre lo que se puede y lo que hacer se vuelva difusa, y ocurren cosas como, por ejemplo, la que acabo de leer en una noticia el día de hoy, de una mujer que ordenó que a su esposo, contrató pues unos sicarios para que mataran a su esposo por $1,500. Es decir, fíjense lo que vale la vida de una persona. Ya hasta le podemos poner costo. Y esto es terrible, ¿no? Lo que está pasando en el país, este desprecio en general a la vida, es terrible, muy doloroso. Y trae consecuencias en nuestra tranquilidad diaria, porque recuerden ustedes que nuestro derecho a vivir en paz, nuestro derecho a la tranquilidad, a la dignidad de nuestro día a día, de nuestro desempeño continuo como ciudadanos, también son derechos humanos, y el poder está obligado a garantizarnos ese derecho a la paz. De hecho, si el poder es el que tiene el monopolio de las armas, porque así lo dice la Constitución, si el poder es el que puede meterse en temas de seguridad ciudadana, tanto interna como externa, es al poder al que le corresponde la responsabilidad de velar por nuestra vida, de protegernos de los delincuentes. Pero si el mensaje que tú le estás mandando a los delincuentes es un mensaje de impunidad, es un mensaje negativo, no estás cumpliendo con tu deber y en definitiva estás faltando a tu obligación, tú como Estado me refiero, de resguardar nuestras vidas y de proteger ese valor que es la vida como el primero y más importante de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Ya lo habíamos leído en nuestra Constitución. Pero bueno, tengo que ir ya al último corte, ya regresamos para hacer el cierre con la máquina de la represión. Vamos a ver cómo está la represión en el país y para llegar a nuestras conclusiones del día de hoy. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Sufres de dolores musculares y presentas deformidades angulares, pie plano, varo, cabo, escoliosis, sífosis, genus varo y genus valgo, entre otras alteraciones ortopédicas? Contacta a la doctora Suecia Luna al 0424-142-6444 y pide tu consulta en la avenida Francisco de Miranda, frente a los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, mezanina, oficina 1. Y recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. De justicia, de Dios va la noticia, vibrando en su sermón. Suenan las campanas, 1, 2, 3. Del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Suenan las campanas otra vez. Del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Andrés. Y al padre lo halló la guerra un domingo en misa, dando la comunión en manga y camisa. En medio del Padre Nuestro entró el matador y sin confesar su culpa le disparó. Antonio cayó hostia en mano y sin saber por qué. Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé. Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez, estaba el Cristo de palo pegado a la pared. Y nunca se supo el criminal quién fue, del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Pero suenan las campanas otra vez, por
el padre Antonio y su monaguillo Andrés. Bueno, estamos de regreso. La canción de hoy, El Padre Antonio y su monaguillo Andrés, de Rubén Blades, que habla pues también de un asesinato, en este caso de Arnulfo Romero, otra de las víctimas en aquel momento pues de la barbarie. No aquí, pero es que la barbarie es igual en todos lados. Ese es el problema. Por eso es tan fácil de identificar. Pero bueno, seguimos con nuestros datos, con nuestras cifras. Yo les quiero hablar ahora entonces, antes de cerrar el programa, ya con nuestras conclusiones de cómo se ha movido en nuestro país la máquina de la represión. Estamos esperando. Ajá. La máquina de la represión. Bueno, en nuestro país desde el 1 de enero de 2014 hasta el 7 de octubre de 2019 se han acumulado 15.174 arrestos por motivos políticos. De estas personas, 470 siguen presas, es decir, tenemos todavía 470 presos políticos y 8.910 siguen sujetas a procesos penales injustos, pero bajo medidas cautelares, es decir, están en libertad, pero en libertad restringida, en libertad limitada. Del bloque de presos políticos que tenemos hasta ahora, 470 personas, repito, 35 son mujeres, 108 son militares y solo 20 son condenados. El resto son todos procesados. 848 civiles han sido presentados de manera inconstitucional y arbitraria ante los tribunales militares. Esas son hasta ahora entonces nuestras cifras de la máquina de la represión. Bueno, y así están funcionando lamentablemente las cosas, y aquí hay que hacer un llamado de atención porque supuestamente se había llegado a un acuerdo entre un grupo de políticos venezolanos y el gobierno para la excarcelación de un bloque de presos políticos que nadie sabe todavía ni quiénes son ni por qué van a hacer esos y no los otros, pero no se han dado esas excarcelaciones. Aquí las estamos esperando. Ayer corrió, por cierto, el rumor difundido por el propio Tarek William Saab de que iban a ser excarceladas 4 personas, pero hasta donde tenemos información en este momento son las 11:53 de la mañana de hoy, 8 de octubre de 2019. En el Foro Penal no hemos tenido confirmación de que se hayan producido esas excarcelaciones. Seguimos entonces esperando. Es oportuno también destacar que en el Foro Penal tenemos un bloque importante, 6 personas, si no me falla la memoria, al día de hoy, que desde hace meses tienen boleta de excarcelación dictada que no ha sido acatada fundamentalmente por el SEBIN. Es decir, el SEBIN no está obedeciendo a los tribunales en estos casos, y esos casos deberían ser considerados de inmediato porque son personas que ya tienen su orden de salida. Pero nos preocupa que vaya a ocurrir lo que pasó la semana pasada con 3 personas que fueron excarceladas porque tenían su boleta de excarcelación, pero ni siquiera habían puesto un pie en su casa cuando fueron encarceladas de nuevo, ¿no? Y esto es delicado porque esto es la puerta giratoria funcionando pues en todo su esplendor, y la demostración más clara y más evidente de que no hay ninguna intención de hacer cesar la represión, la persecución, la prisión por motivos políticos en nuestro país. Pues bueno, así están las cosas. Hemos hecho un recuento no solamente de lo que han sido estas detenciones, no solamente el recuento de cómo va funcionando la máquina represiva en cuanto a prisión y persecución política, sino también un poco qué es lo que ha pasado con los asesinatos, ¿no? Y en términos generales la regla es la impunidad. Lo que está pasando con los asesinados en nuestro país, los asesinados por motivos políticos en nuestro país, lo que genera es absoluta impunidad. Y esto es muy peligroso, muy delicado, porque básicamente el poder lo que te está diciendo es que yo puedo hacer contigo lo que yo quiera. No solamente te puedo meter preso, no solamente te puedo torturar, sino que además si me resultas incómodo hasta un determinado punto, también te puedo matar. Y además los que te maten no van a pagar las consecuencias que tienen que pagar por haber cometido pues estos crímenes atroces, estos crímenes horribles que se cometen contra la vida de las personas. Esto es lamentablemente el balance que tenemos que hacer al día de hoy, pero bueno, ya nos toca despedirnos por hoy. Tenemos que cerrar el programa de este martes.
Es un programa luctuoso, es un programa triste, lamentable. Ojalá no tuviéramos que hablar de estas cosas. Y yo lo digo de todo corazón, pero lamentablemente son los temas que nos toca tratar, porque el que es defensor de derechos humanos pues no puede callarse ante estas situaciones, ¿no? Ojalá la autoridad reflexionara, ojalá cambiaran estas maneras de hacer las cosas, pero lamentablemente nada indica que esto vaya a suceder en el corto plazo. Así que bueno, nosotros, como siempre lo decimos, seguimos. Y se despide de ustedes entonces desde este micrófono Gonzalo Imiob Santomet, director vicepresidente del Foro Penal. Les recuerdo que estamos a disposición de todos ustedes para brindarles asistencia legal gratuita cuando se hayan cometido contra ustedes violaciones graves a los derechos humanos. Pueden ubicar nuestros datos a través de nuestra página web www.foropenal.com, también en nuestras redes sociales @foropenal, tanto en Instagram como en Twitter, y nuestro número al que pueden llamar también aquí en Venezuela para pedir asistencia es el 0414-269-4287. Lo voy a repetir, 0414-269-4287. También se despiden de ustedes desde la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, desde la Gerencia de Producción, Willy Arcaya, desde la producción, Catherine Manzano, y desde los controles, César Arteaga. Recuerden, no hay que hacer justicia por propia mano, pero sí está en nuestras manos que se haga, que llegue la justicia. Hasta luego. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.